Hoy día el texto que vamos a leer es un texto que se combina muy bien con las cosas que hemos estado escuchando y realmente es otro de esos textos que nos debe conmover. Pero de ahí vamos a hacer una exégesis interesante sobre un tema muy importante para nosotros como hijos e hijas de Dios. El título del sermón es La regeneración. Y para eso quiero invitarles que abran en Tito capítulo 3, por favor. Una breve carta que nos dejó el Señor a través del apóstol Pablo. Y vamos a leer del versículo 4 al 7. Pongan atención, nuestro hermano Renato lo va a leer. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gracias, hermano Renato. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche queremos abrir estas escrituras y dejar que tu palabra sea profundamente en nuestro corazón, obrando para conciencia, para tomar conciencia de esto que tú hiciste en nosotros, que, como lo dije anteriormente, nos cuesta a veces comprender esto que nos sucedió, pero te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que ahora sea tu Espíritu el que nos enseñe esta verdad y nos lleve a hacer una reflexión profunda para tomar conciencia de lo que tú hiciste y lo que ahora tú anhelas que nosotros hagamos en respuesta. A ti, oh Dios, sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nuestro Padre Celestial, Dios eterno, intervino en nuestras vidas, nos sucedió algo absolutamente extraordinario. Y como lo dice el título, fuimos regenerados, tal como dice aquí en Tito capítulo 3, versículo 5. Fuimos regenerados. Y dice que fuimos regenerados por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué significa regeneración? En el griego la palabra es palingenesia. Palingenesia y significa nuevo nacimiento. Eso es lo que significa la palabra en griego. Pero se tradujo como regeneración porque fuimos completamente regenerados. Este nuevo nacimiento fue enseñado magistralmente por nuestro Señor Jesucristo, justamente en Juan capítulo 3, versículo 5, donde el Señor respondiendo dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se acuerdan de esa conversación seria que tuvo nuestro Señor con Nicodemo, que era un fariseo, príncipe de los fariseos, maestro de Israel? Y a él lo estaba evangelizando, y en esa evangelización el Señor le dijo esto, y él no entendió. Aquí claramente Jesús dijo que solo los que nacen del agua y del Espíritu son los que entran en el reino de Dios. Los otros no pueden, por muy religiosos que sean, y le estaba hablando a un hombre que juraba que él estaba, pero perfecto con Dios. Se conocían las Escrituras de memoria. Me refiero al Antiguo Testamento. Solo los que nacen del agua y del Espíritu entrarán en el reino de Dios. En otras palabras, ¿quiénes van a entrar? Los verdaderos hijos de Dios, que tienen que nacer. Nacer del agua. Esto es importante no confundirlo con el bautismo. Algunos creen que es necesario bautizarse
para también recibir el Espíritu Santo y entonces van a nacer de nuevo. No, no se refiere al bautismo, sino se refiere más bien a una combinación de dos cosas que se declaran en la palabra. El nacimiento del agua significa dos cosas. Pongan atención a lo que el Señor nos va a decir en este texto, Santiago capítulo 1, versículo 18, y lea también Primera de Pedro 1:23. Escuchen bien estos dos textos. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, hermana Joana. Entonces aquí nos dice dos cosas. En Santiago 1:18 dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y en Pedro nos dice, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, dos formas se nos presentan, nacidos y renacidos, en el fondo por la palabra de verdad, la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que ver la palabra con el agua? Porque en Tito leímos claramente de que nosotros por el lavamiento de la regeneración, el nacimiento nuevo por el lavamiento de la regeneración, y el Señor dijo que era necesario nacer del agua y del Espíritu, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver la palabra con el agua? Sí, la explicación obviamente está escrito y está en Efesios capítulo 5 versículo 26, dice, para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de verdad es lo que por medio del Espíritu Santo va a ser usado por nuestro Señor Jesucristo para que seamos regenerados, nacidos de nuevo. Y así podamos entonces, como significa justamente la palabra regenerado en griego, nacer de nuevo. Y todo esto que estamos viendo sobre la regeneración, el nacimiento nuevo, el nacimiento espiritual, obviamente está muy bien explicado también en Ezequiel capítulo 36, que es justamente lo que el Señor Jesucristo le estaba citando a Nicodemo cuando él estaba hablando con él. Él estaba citando ese texto, pero no se lo citó como estaba escrito, sino que le estaba citando el alma de ese texto. Escuchémoslo, por favor. Ezequiel, busquen en sus Biblias. Ezequiel capítulo 36, muy importante, un texto que nosotros siempre tenemos que tener muy claro porque eso fue lo que nos sucedió. Ezequiel 36, y miren lo que dice ahí justamente del versículo 25 al 27. Reina, ¿usted lo tiene? Por favor. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Gracias, Reina. Os limpiaré con agua limpia de todas vuestras inmundicias. Ahí dice, ahí estaba, a eso se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo cuando Él decía que nos es necesario nacer del agua y del Espíritu. Obviamente todo esto es figurativo en sentido espiritual. Lo que Dios está diciendo es que nos va a cambiar de adentro para afuera, de adentro. Él no va a cambiar lo exterior, va a cambiarnos de adentro. ¿Para qué? Para que podamos ser hijos e hijas de Dios. O como dice justamente en Colosenses capítulo 1, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos transformó de adentro y ahora nos hizo aptos
para que podamos participar del reino de Dios. Esto es muy importante, amados hermanos. Aquí quiero que pongan atención. La regeneración es lo mismo que hacernos aptos. Toda esta transformación que sucedió en nosotros cuando nacimos de nuevo, nos dio un poder, entre comillas, un poder para hacer tres cosas. Para ver y entender, para arrepentirnos y para obedecer. Tres cosas que nosotros no podíamos hacer antes. Hoy todo verdadero cristiano tiene, entre comillas, estos poderes. ¿Por qué hablo de poder? Porque ahora tú que eres un hijo de Dios, puedes. No es que tengamos un poder esotérico, sino que ahora nosotros podemos hacer esto que nos dice aquí. Cuando Dios te hizo nacer de nuevo por el agua y el Espíritu Santo, algo dentro de ti cambió tan radicalmente que hoy tú puedes entender la palabra de verdad, tú puedes arrepentirte verdaderamente y puedes guardar la palabra de tu Señor Jesucristo. Esto no es posible, amados hermanos, para el resto del mundo. Todas las personas que viven en este mundo, por muy religiosas que sean, no pueden hacer estas tres cosas. Si Dios no los regenera, estas personas, las personas que viven en el mundo, no pueden ver con visión espiritual, porque son, como lo dijo el Señor, ciegos espiritualmente. No pueden arrepentirse bíblicamente, porque el arrepentimiento primero es dado por Dios, el verdadero arrepentimiento, y segundo, porque son esclavos del pecado, igual que nosotros lo éramos antes de que el Señor nos redimiera, antes de que, como lo leímos en Pedro, antes de que Él nos rescatara de nuestra vana manera de vivir. También éramos esclavos del pecado y no pueden obedecer o guardar la palabra del Señor porque no creen en Jesucristo. Peor todavía, no le creen lo que Él hizo. Por lo tanto, amados, ahora tú has sido hecho apto, como lo dijo ahí en Colosenses. Esto significa que tú ahora puedes, tienes un poder dado por Dios, por el Espíritu Santo, puedes entender la palabra de Dios, puedes arrepentirte de tus pecados, puedes obedecer los mandamientos del Señor. Ese es el poder que Dios le da a sus hijos, ¿verdad? Porque pueden. Están capacitados, ¿verdad? Fueron hechos aptos para verdaderamente poder obedecer y seguir lo que Él nos dice en su palabra. Dios te hizo apto, te dio su palabra, sus mandamientos, y más encima, como leímos en Ezequiel, puso su Espíritu Santo dentro de ti. ¿Se acuerdan por qué lo puso? Que lo que leímos ahí en el versículo 27 de Ezequiel. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis, que obedezcan mis estatutos, que guardéis mis preceptos, y no solamente que los guardemos, sino que los pongamos por obra. Todo esto, amados hermanos, para que se cumpla justamente lo que el Señor dijo en el capítulo 15:8, cuando Él habló de la vid. Él dijo: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. ¿Y qué es lo que dijo ahí en el versículo 8? Para que nosotros llevemos fruto. Ese es el propósito de nuestra vida ahora como hijos de Dios, llevar fruto. Y mucho fruto, dijo el Señor. ¿Por qué quiere que llevemos mucho fruto? Porque mientras más fruto llevemos, más vamos a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Pero aunque tú ahora tienes estos poderes, entre comillas, tienes que primero aprender a usarlos. Y eso es lo que estamos nosotros como hijos de Dios. Estamos aprendiendo a usar estos poderes, entre comillas. Por eso hablamos de que estamos aprendiendo a ver como verdaderos cristianos. Estamos aprendiendo a guardar la palabra de su paciencia. Estamos aprendiendo a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo usas el poder de entender? ¿Cómo puedo yo usar eso de que yo puedo entender? Este poder entender la palabra que el Señor nos dejó escrito en la Biblia es para que tú renueves tu entendimiento. No es para que yo me haga un erudito de la palabra, como lamentablemente algunos confunden, que estudian la Biblia y se aprenden versículos y son expertos en la palabra, pero no renuevan el entendimiento. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2, lo dice con todas sus letras: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, el alma. Tú tienes que leer la palabra regularmente, la tienes que estudiar permanentemente para que tu forma de pensar vaya cambiando. Recuerden que nosotros, como lo leímos en Pedro, dice que nosotros antes vivíamos en nuestra vana manera de vivir. Incluso dice que la heredamos de nuestros padres. Vana. Todo lo que nosotros creíamos porque lo habíamos aprendido del mundo y jurábamos que estaba muy bien lo que habíamos seleccionado. A mí me gusta lo que dijo esa persona, ese profesor, ese científico, y eso yo me había formado mi propia forma de pensar, completamente equivocada con respecto a lo que dijo el Señor en su palabra. Y ahora Él quiere que nosotros renovemos nuestro entendimiento. Para eso necesitamos leer la palabra, estudiarla, escucharla, predicar, para que vayamos aprendiendo. Para que dejes de pensar como lo hacías antes. Eso es básicamente lo que el Señor está diciendo. Cuando vivíamos, lamentablemente, como dice la palabra, sin Dios, en la ignorancia, en las tinieblas, en los errores del mundo. Tal como se nos advierte justamente ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ese es el problema al cual estamos todavía expuestos. Y por eso ahí nos dice el Señor claramente: cuidado que nadie los engañe. Todavía, a pesar de que ya hemos sido hechos aptos, hemos sido regenerados, nacidos de nuevo, se nos sacó el espíritu malo nuestro y puso un nuevo espíritu, sacó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. A pesar de todo eso, el Señor nos dice: cuidado, miren que nadie los engañe con filosofía, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, todas esas cosas que dice al final, no según Cristo. Ahora lo único que nosotros necesitamos entender y recibir es lo que el Señor nos dice en su palabra. Y ciertamente estamos tan invadidos de información de todas partes que es difícil. Yo lo entiendo, hermano. Es muy difícil. Pero eso es lo que el Señor anhela para nosotros, para que salgamos del error, de la ignorancia. Y para eso tenemos que leer la Biblia, para que nuestra mente, nuestra alma sea instruida, redarguida, exhortada, amonestada. Y así nosotros podamos ser transformados. En otras palabras, como lo dice también en Romanos 12:2, no nos conformemos a este siglo. En primera de Pedro también lo leímos, dice, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. Hermanos, nosotros necesitamos entender que la carne que nosotros todavía traemos, que es nuestra naturaleza humana, que está dentro de nosotros, quiere volver al mundo. Estamos en esa tensión. El espíritu nos dice, no, vengan por acá. Y la carne dice, no, yo quiero volver. Y esa tensión no se va a acabar hasta el día en que el Señor nos lleve a su presencia. Así vamos a ser capacitados para usar el segundo poder. ¿Se acuerdan cuál era el segundo? Nosotros, cuando entendamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo y vayamos reconociendo que es cierto lo que Él dice de nosotros, entonces vamos a ser capaces de ¿qué cosa? Nos vamos a poder arrepentir. Y eso es vital. Arrepentirse significa, hermanos, claramente, no es simplemente sentirse mal y decir, chuta, la embarré. No, ese es reconocer. Pero ahora arrepentirse es dejar de hacerlo. Literalmente, es dejar de hacerlo.
Podrás admitir tus pecados y verlos a la luz de la palabra. Podrás darte cuenta lo terribles que son los pecados que hay en tu vida. Porque ahora la palabra, esta palabra, va a ser luz que va a alumbrar tu mente y tu entendimiento. Y por consecuencia, como tu mente se va a ir renovando, comenzarás entonces, ojalá. Y esto, hermanos, es a lo que apunta todo. Ojalá, odiar el pecado. Y recuerden que la palabra que usa el Señor en la Biblia, que viene desde el Antiguo Testamento, es aborrecer. Es peor, es mucho peor que odiar. Cuando tú comiences a odiar el pecado que hay en ti, tú le vas a pedir ayuda al Señor. Tú le vas a empezar a pedir ayuda al Señor en el nombre de Jesús para que Él te ayude a arrepentirte y dejar de hacer todas esas cosas que ahora debieras odiar. Y recuerda, amado hermano, amada hermana, que el Señor prometió algo muy interesante. ¿Qué dijo Él con respecto a la oración en el mismo capítulo 15, versículo 7, antes del que habíamos leído? Si permaneciereis en mi palabra, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si se cumple la primera condición, el Señor dijo, pidan lo que quieran y se va a hacer. Pero primero dijo, permanezcan en mí y que mis palabras permanezcan en vosotros. Sí, amados hermanos, si guardamos su palabra, entonces podemos rogarle y suplicarle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a odiar el pecado como Él lo odia. Y ese es mi anhelo personal. Yo quiero llegar a odiar el pecado como lo odia mi Padre que está en los cielos. Y así entonces va a ser mucho más fácil para nosotros poder santificarnos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué tú no quieres seguir pecando? Tu arrepentimiento será poderoso y verdadero y llevará fruto de arrepentimiento tal como se nos enseña en la palabra. Uno de los 7 frutos, ¿se acuerdan? Fruto de arrepentimiento. En Mateo y en Lucas capítulo 3 y 8, curiosamente en los dos, el capítulo 3 y versículo 8, en ambos dice que nosotros debemos llevar fruto de arrepentimiento. Así comenzará a producirse un cambio radical en tu vida, podrás llevar fruto de justicia y comenzarás a andar como es digno de nuestro Señor Jesucristo, a quien le estábamos cantando recién, como dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Paso a paso tu enfermedad se va a ir neutralizando y tus pecados se van a ir silenciando. Tú comenzarás a obedecer los mandamientos de tu Señor. Entonces comenzarás también al mismo tiempo a verdaderamente amar al Señor, porque Él lo dijo. El verdadero amor a Cristo no es decirle te amo, sino que es guardar su palabra, porque guardarás sus mandamientos y estarás permaneciendo en su palabra verdadera. Tu vida entonces será llena de frutos de justicia que son solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo y son para la alabanza de Dios, como se nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 11. Amados, cuando estemos guardando los mandamientos que son producto de lo que nuestro Padre hizo en nosotros, entonces comenzaremos a santificarnos de verdad, ya que dejaremos de amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Santificarnos, acuérdense, que es apartarnos para con Dios. Apartarnos de lo que el mundo piensa, dice, hace, cómo se divierte, etcétera, de lo que el mundo cree que es correcto, y nos vamos apartando de eso y nos vamos dedicando a las cosas de Dios, que es ser piadoso, como también se nos ha enseñado en la palabra.
No seguiremos entonces siendo amigos del mundo, haciendo y hablando y pensando en las cosas. Nos gozaremos en la comunión con los santos, en la adoración en espíritu y en verdad, en la oración profunda durante toda nuestra vida. Esto es la verdadera regeneración. Si tú naciste de nuevo, eso significa que Dios hizo un cambio en tu vida, un cambio dentro de ti. Te lavó con agua limpia, puso un corazón nuevo dentro de ti, un espíritu con minúscula, un espíritu nuevo dentro, y finalmente puso su espíritu, como Él dijo al final. En otras palabras, nos hizo aptos, nos transformó por dentro para que nosotros ahora podamos hacer esas tres cosas. Entender la palabra, arrepentirnos de nuestros pecados y obedecer sus mandamientos. Recuerda que esto es algo que Dios hizo, no fue mérito tuyo, lo hizo Él. En el momento en que nacimos de nuevo, en cada uno de los que Él salvó por gracia, y eso por medio de la fe, que es un don de Dios. ¿Se acuerdan cómo Él nos salvó? Por gracia, por medio de la fe, y eso es un don, un regalo que Él nos hizo. Por eso estamos reunidos hoy día aquí. Para esto hemos venido, para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, para adorarle en espíritu y en verdad, en agradecimiento por haber ido voluntariamente a esa cruz que Él fue, y haber derramado su sangre bendita para que nosotros, como lo leímos justamente, pudiésemos ser justificados y tener vida eterna. ¿Se fijan, hermanos? Cuando uno se detiene un poquitito, entonces uno empieza lentamente a entender por qué Dios nos dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 6, que ahora nosotros vivimos para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. La gracia con la que Dios nos salvó, nos llamó, es algo que merece toda nuestra entrega. Y como lo leímos ahí en 1 de Pedro, caminar en temor, temor de fallarle a Él, a ese que hizo esto que acabamos de escuchar, en lo que acabamos de reflexionar. Y lo hizo cuando nosotros éramos enemigos en nuestra mente. No solo éramos esclavos del pecado y nos gozábamos en todas las cosas que hacía nuestro padre, que era el diablo antes, queríamos hacer sus deseos. El Señor lo dijo en su palabra. Eso es lo que queríamos, estábamos enfocados en Él. Y en esa condición vino nuestro Padre Celestial y nos salvó por gracia. Y para poder hacer eso, tuvo que sacrificar a su amado Hijo Jesucristo en esa cruz para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Les invito a que oremos. Oh bendito Padre que estás en los cielos, tú conoces la mente de todos nosotros, el corazón de nosotros, y tú sabes que no somos capaces de internalizar todo esto porque estamos tan enfocados en las cosas de la tierra que estas cosas celestiales que tú nos declaras en tu palabra nos superan. Pero te damos gracias porque con tu paciencia tú nos vuelves a repetir como un padre que ama a sus hijos una y otra y otra y otra vez estas verdades para que lentamente vayamos tomando conciencia en nuestra mente, en nuestro corazón, de que nos ha sucedido algo que es absolutamente sobrenatural, completamente sobrenatural, oh Dios amado. Solamente podemos agradecerte y alabarte y adorarte y volver aquí una y otra vez a escuchar tu palabra y a reflexionar en ella y a meditar y ayúdanos, solo te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tomar en serio todas estas cosas que tú nos dices, porque tú mereces toda la alabanza, la adoración, la gloria, la honra, el loor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Alabemos a nuestro bendito Señor. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Cordero de Dios, eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, Cordero de Dios. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Cordero de Dios, eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo. Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios
digno eres tú.